buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. No te pongas rojo. No, estoy asoleado, la verdad estoy asoleado. Platícame Sí. qué es esto de 12 horas para sobrevivir el inicio, porque ya platicábamos que es una saga de la cual Andrés es muy fanático, Cintia Sí. no es tan fanática. Y yo no la he visto. Y nosotros no la hemos visto. Y bueno, tiene que ver como con... Es una especie de... Thriller, es un terror. thriller ciencia ficción que efectivamente ya tiene varios capítulos. Creo que este es el Esta es cuarto. la cuarta. El cuarto. Ay, no, Andrés Y efectivamente tiene también su grupo de seguidores. Yo la función que vi, que me tocó, había muchos fans en la sala de cine, entonces ahí detectas, ¿no? El nivel de interés que suscitó en cierto tipo de personas. Es así tal cual. La historia de un Estados Unidos en el futuro, un futuro muy cercano, en el que pues, los gobiernos ultraconservadores, por muchas razones, permiten que una vez al año, imagínate el Día de la Independencia, pero Al como una revés. fiesta nacional es lo que quiero decir, le permiten a la gente realizar todo tipo de delitos sin ningún tipo de consecuencia legal. Según ellos es una especie de catarsis social que se va desarrollando año con año. Tuvimos ya la primera parte, una película con Ethan Hawke que fue muy interesante, todo ocurre dentro de una casa. ¿Sí? Sí. Tuvimos la segunda parte en donde vemos lo que ocurre ese mismo día, pero afuera de la casa, en otro lugar, en un lugar completamente diferente, como diciéndonos, mira, ya viste lo que pasó en el interior, esto es lo que pasa en las calles. Ok. La tercera parte se metieron con el día de la elección en Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, incluso secuestran a una de las candidatas, es un thriller ahí muy Pero no es alocado. el mismo día. No es el mismo día Digamos que es un necesariamente. año después. O varios años después. Tienen como mucha elasticidad con sus tiempos. Lo cual les da mucha libertad para contar historias. También es conocida como La Purga. Sí. Porque Hay una obra de teatro de eso también. no sé, pero en la película sí efectivamente es como que puedas cometer cualquier crimen sin que seas culpado por nada, ¿no? Pero la cosa no es que puedas cometer un crimen, sino que puedes cometerlo de la forma en la que se te dé la gana. O sea, puede haber mucha sangre, entonces a la gente que pues es un poco delicada visualmente, yo sí les recomendaría como ver una por lo menos de las anteriores para que se den una idea. El tono. El tono de la película, porque si no en el cine igual la pueden sufrir un poquito. O Exactamente. sea, esta cuarta es la que es como más sangrienta. No necesariamente. No ok, necesariamente, porque lo que nos van a contar ahora, después de haber llevado la historia muy al futuro, es volver a la primera vez que se hizo esta famosa purga, esta eso purga está de, padre. ¿sabes?, de violencia. Y nos dicen por qué lo hicieron, quiénes lo hicieron, cuáles son los intereses detrás de este experimento, que en el caso de esta película, la primera es un experimento de un gobierno curiosamente muy parecido al que tiene ahora Estados Unidos. Que es la parte interesante que tiene la película. De repente meten cierta crítica social, meten algo de actualidad social de Estados Unidos, por supuesto. El año pasado que vimos, el año de la elección, no hace 2 años, era justo eso, el momento de elegir entre una mujer más o menos liberal y un hombre ultraconservador. Y esta película se va a los intereses y a las motivaciones, tanto políticas como económicas, de desarrollar esta famosa purga anual. No es muy crítica, pero tiene ahí sus toques. tintes. Tiene ahí Toquecito. sus toques. Es más Unos película, tropiezos. exactamente, es más película de acción que una crítica social y política, sí con una carga de violencia algo marcada, digamos. Te puede poner nervioso, ¿no? Algo marcada, te puede poner nervioso porque hay ahí otra historia, hay varias historias metidas ahí abajo, tiene cierto interés. Para la gente que es fan, yo creo que va a cerrar el círculo muy bien. Yo no sé si vaya a haber otra, ya tendrían que llevarla muy al futuro, pero esta que es el principio tiene toques muy interesantes. Pues habrá que verla, la Interesante. verdad. Sí, se me antoja. Sí vale la pena, se lo recomiendo. Pero bueno, sí es para adultos, ¿no? Este es para adultos sí, completamente. ya se ve. Completamente, sí. Este es para adultos completamente. Y la otra es un reestreno. Aquí todos vamos a ¿Quieren que les cantar. diga cuántos años cumple Vaselina? Sí, la por película, sí, favor. 40 años cumple Tanto la que película. Santa cachucha. Cumple 40 años, la película ha tenido una serie de celebraciones a lo largo del planeta. Tuvo una función especial en el Festival de Cannes en mayo pasado, con una copia restaurada, por supuesto. Qué bonito. Y ahora, para celebrar esos 40 años, se reestrena también en México. Ya lleva una semana en cartelera, va a seguir porque, por supuesto, entre los fans que ya son fans y entre que la gente aquí sí pueden llevar a los niños a ver a John Travolta y Olivia Newton-John cuando esos niños ni siquiera eran un plan en el mundo. Cuando ni sus papás Cuando eran ni plan sus en el papás eran plan en el mundo. Sí. Es padre, ¿no? Porque es una película que además invita mucho al disfrute de la
la experiencia cinematográfica. ¿Qué quiero decir? Es una película que sí pueden ver en su casa a solas con su pareja, pero si la ven con un grupo de personas en una sala de cine, les garantizo que la vibra se multiplica de una forma bien interesante y bien divertida. Además que es una película bastante bien hecha. La gente tiene una memoria muy mala de Vaselina y en realidad es una película muy bien armada, muy bien construida, también con algunos puntos de crítica social al Estados Unidos de su momento, ¿no? Oye, ¿pero qué le hicieron a la cinta? O sea, decías que la retocaron, ¿qué? El color. La restauran, claro, ¿Qué, claro. ¿Qué le hicieron? Ahora se ve- Además de la buena vibra y onda que puedas llevar con tus Claro, amigos pues bueno, a la película para volver a no ir a hay, ver no hay que olvidar que esta película está filmada y fue proyectada y le dio la vuelta al mundo en celuloide, material físico. Sí. Esas copias tienden a desaparecer, tienden a degradar. deteriorarse. Siempre hay copias de protección, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora que las proyecciones son digitales, a esas copias de protección, si se le encuentra algún error o si se le encuentra alguna raya, una rotura, se le corrige digitalmente, se les corrige el color, ¿no? Se llevan a la famosa alta definición que ahora tenemos en los cines, el sonido se mejora, entonces las canciones se oyen mejor. Estas canciones estaban en estéreo, cuando el cine era en estéreo, ahora el cine es en 5.1. Entonces tienes que llevar todo esto que había antes a la tecnología de proyección de estos años. Y ahí es donde está la O sea, razón. por más que conozcamos toda la Va a ser una historia, experiencia es una nueva. experiencia Sí. nueva. Sí, cañón. Claro, porque incluso, por ejemplo, si la ves, no parece como una película de aquella época, sino parece una película actual situada Exacto. En los 50, la película está ambientada en el 58, 56 me parece. Aunque está hecho en el 78. Aunque esté hecho en el 78 y John Travolta ya no se ve así. Es una editorial de moda completamente. Cada cuadro es Sí. color, es peinado. Te son digo, la vestidos. película está mucho mejor construida de lo que recordamos. Sí. Si la vuelven a ver, se van a dar cuenta qué buena película se hizo. Y por otro lado, quizá verla es entender muchas referencias que tenemos hoy de comerciales, de otras películas, de fotografías, que dices, se inspiraron en esto, Claro. se inspiraron en esto. ¿no? Claro, de claro, ropa claro. vintage, Exacto, ¿no? Sí. increíble. Entonces, pues digo, dense un chance de una experiencia cinematográfica distinta, especialmente en este fin de semana que tenemos una escasez brutal de películas buenas. Vayan a ver Vaselina, pálsense su ¿A huevo. recordar? A recordar Vámonos, 40 cuates. años de vida. Guau, la 40 verdad años es que de está vida. increíble. Ahí está la invitación, Eric. Muchísimas gracias. Gracias que a tengas ustedes. excelente fin de semana y obviamente litros y litros y litros de helado. esta Aquí ocasión. toneladas de helado Ahí para está. las 2, ¿eh? Ahí Para está. las 2, Ay. para las 2. No, en la primera la vamos a aventar. Estómago, mucho estómago. En la segunda mejor. Mejor después de la película para el susto. Exactamente, ya con el helado.